Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Pérez, hago parte de la Red de Gestión Territorial Colombia de la Universidad Javeriana. Son dos preguntas que tienen que ver un poco con el llamado que nos hace el Congreso frente a la idea de la gestión del territorio y los retos para, como nos decía el doctor Echeverry, ponerlos en práctica, avanzar en la aplicación de sus formas de desarrollo. Entonces creo que la primera pregunta iría dirigida a Julio Verdeguer y al profesor Farabeto igual, y la última para el profesor Darío. Me causó curiosidad no escuchar la palabra planeación o planificación. En sus disertaciones la referencia es a lo estratégico, a la coordinación, al llevar a cabo procedimientos estructurales o proyectos estratégicos, pero creo que nos estamos saltando ese eslabón de la planeación. Y me parece que un llamado podría ser para un próximo congreso es revisar el paradigma de la planificación del territorio. Porque creo que ese salto de alguna manera puede estar lanzándonos al vacío y seguramente a replicar más de lo mismo en los proyectos de desarrollo. Entonces va un poco sobre esa referencia, si es allí donde tenemos que atacar ese paradigma. Y para el profesor Darío, paz y modelo de desarrollo. Que el país cada vez más, y parte de los acuerdos en La Habana fue dejar de lado el modelo de desarrollo, no discutirlo. Yo no sé si necesitaremos 2 o 3 nuevas generaciones más para llevar esa discusión en términos de una proyección de paz territorial, que es el marco, digamos, de lo que se plantean los diálogos. Y lo que vimos con las 2 presentaciones, pues justamente nos llevamos la idea de la necesidad de reflexionar y de poner en la discusión la agenda de ese modelo de desarrollo para el alcance de esa paz territorial. Obrigado, Manuel. Podemos tomar mais 2 perguntas para uma primeira rodada? Sim, aqui. Primeiro aquelas das senhoras aqui perto de você, do micrófono. Buenas noches. Mi nombre es Bella Crespo, vengo desde Ecuador, represento a la Universidad Agraria del Ecuador. Bueno, tenía 2 preguntas al principio, pero ya a medida que han pasado las exposiciones han ido respondiéndose, pero sí quería hacer un poco un contexto de la realidad en Ecuador sobre por qué seguimos siendo nosotros, somos un país agropecuario. Ecuador es un país netamente agropecuario, pero somos un país con un alto porcentaje de migración del sector rural, somos un país con alto porcentaje de migración del sector rural hacia la zona urbana. A pesar de que en el país se han hecho muchísimos trabajos en favor de la zona rural. Se han instituido ministerios como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Desarrollo Rural, el Ministerio de Economía Popular y Solidaria. Incluso existe una ley dentro de la ley de universidades donde todos los estudiantes de carreras agrícolas deben cumplir con horas de extensionismo para poder incorporarse. ¿Sí? Hemos tenido 2 denominaciones de origen, aunque estas de aquí han sido bastante excluyentes para los pequeños productores. Hemos tenido, incluso el gobierno impuso salvaguardas para que los productos que vengan del exterior tengan un mayor valor para que los pequeños productores puedan competir, ¿sí? Para que no sea el precio lo que compita, sino la calidad. Pero aún así tenemos un sector rural muy, muy empobrecido. Luego, dentro de sus exposiciones, alguien mencionaba que no se puede tener un desarrollo si no convergen 3 puntos, la academia, la sociedad y el gobierno, y creo que eso respondía mucho a la pregunta, porque estamos trabajando independientemente, la universidad por un lado, el gobierno por un lado, y se hacen pequeños proyectos donde no se genera un desarrollo, no se genera un gran impacto. Y algo que sí quería preguntarle a Julio, algo mencionabas sobre la transformación. Sobre la transformación del sector rural. ¿Hasta qué punto esta transformación
no sería negativa. ¿Por qué digo esto? Porque hemos tenido nosotros muchísimos proyectos que a largo plazo, en lugar de ser positivos para el desarrollo, han generado problemas, tanto de problemas en cuanto al género, a la equidad de género, problemas de migración de la gente joven del sector rural al sector urbano. Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias, la colega. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Marcela Sánchez, soy estudiante de la Universidad de Caldas, en Colombia. Bueno, tengo 3 preguntas. La primera, para el doctor Darío Fajardo. Me gustaría saber qué lectura hace usted de la búsqueda de paz por un gobierno que ha promovido igualmente la minería a gran escala, el turismo empresarial rural, nuevos usos a partir de dinámicas inmobiliarias que conllevan a la construcción de condominios, conjuntos cerrados en lo rural, en un contexto en el que se ha impulsado la ley de Sidres. En ese sentido, paz en el contexto de un desarme para favorecer qué intereses. Bueno, la segunda sería pues una pregunta, pero también planteo una reflexión con respecto a la conferencia del doctor Julio. ¿Cuál es el trasfondo de las relaciones urbano-rurales? ¿A quién le está quedando el campo? ¿Por qué los jóvenes campesinos prefieren migrar al urbano? ¿Acaso no será porque se ha vendido la idea de que el urbano es sinónimo de desarrollo, de progreso? Pero ¿quiénes son finalmente los que se están beneficiando de estos discursos? ¿Acaso no son las mismas inmobiliarias favorecidas por políticas públicas que privilegian los nuevos usos? Con respecto a lo que mencionabas de la rururbanización y de dejar a un lado, digámoslo así, las ruralidades tradicionales, en los estudios que estamos realizando en el contexto del eje cafetero en Colombia, evidenciamos que a pesar de que existan contextos de rururbanización, hay una persistencia del campesinado que se manifiesta a través de procesos de resistencia, a través de adaptaciones y a través de integraciones. En ese sentido, la rururbanización presenta matices, no es algo homogéneo. Puede llevarse a cabo por la migración de una clase media y alta que se ubica en los entornos rurales, pero también puede generarse a partir de la incorporación de elementos de la vida urbana por parte de los campesinos, pero todo esto desde lógicas distintas. Entonces considero que hay que tener mucho cuidado al plantear un concepto que tiene matices y desarrollarlo desde una categoría homogénea. En ese sentido, lo que usted mencionaba de que los jóvenes rurales deberían ir a estudiar o a trabajar en la parte urbana, yo considero que eso habría que tratarlo con mucho cuidado porque de cierta forma son lógicas diferentes, son visiones de mundo distintas. El campesinado tiene una postura diferente al sujeto urbano y en esta medida las políticas públicas deben tratar de manera diferenciada a ambas poblaciones, considerando la existencia y la permanencia de esas ruralidades tradicionales a pesar de la transformación que ha tenido el contexto rural. Finalmente, la pregunta para el doctor Alison Favaretto. Quisiera saber qué geografías de la diferencia nos puede evidenciar usted que se planteen como una alternativa al crecimiento económico, porque de cierta forma
Ya hemos tenido suficientes aprendizajes en los que recogemos que el crecimiento económico no necesariamente es la solución, que el crecimiento económico finalmente no conlleva a igualdad o a equidades, sino que todo lo contrario, profundiza las brechas. En ese sentido, quisiera saber qué alternativas desde sus investigaciones podría comentarnos, digámoslo así, desde ese enfoque territorial que usted plantea, apelando a esos territorios que son invisibilizados, porque precisamente no están dentro de la lógica del capital. Muchas gracias. Gracias. Creo que las mismas preguntas pueden se formular de manera también sintética. Una última para esta rodada. Sí, gracias. Alfonso Pérez, del Colegio de Tlaxcala de México. Primero, bueno, felicitar a los tres ponentes. Fueron 3 cátedras en las que nos demuestran con más elementos lo que dijo Rafa Zavala. América Latina con un problema muy fuerte de desigualdad, de pobreza, y en ese sentido va un poco la reflexión en esta falta de puentes tal vez para poder construir estrategias que puedan detonar procesos de desarrollo desde los territorios. Me da la inquietud de que a pesar de que se ha discutido tanto el concepto de desarrollo y tanto el concepto de territorio, probablemente sigamos insistiendo en un concepto de desarrollo que es diferente de región a región. Probablemente sigamos insistiendo en que lo que es desarrollo para los grupos campesinos es diferente para los grupos empresariales. Probablemente sigamos insistiendo en que desarrollo para grandes empresas es ganar y ganar y ganar, y que para los grupos campesinos es vivir casi al día, tratar de tener recursos para comer, no sé. Entonces, en este marco de contradicciones, evidentemente es muy difícil echar puentes, construir puentes. Se pueden construir bases, como se señalaba y demás, pero creo que una de las tareas que tenemos que llevarnos de este congreso es profundizar en esta concepción del desarrollo visto con esta amplia desigualdad, heterogeneidad que tenemos en América Latina. Y yo quisiera escuchar, no sé, a Julio Verdaguer, cuál es su opinión al respecto. Gracias. Obrigado. Nós vamos responder na ordem das apresentações. Primeiro o professor Dário, depois Júlio e Arilson, e depois podemos voltar a interrogar a sala. Bueno, yo creo que ustedes han puesto el dedo en la herida, como se dice, porque lo que estamos cuestionando en últimas no es solo Colombia, es prácticamente un patrón global, una situación global. Pues, a mí me impresionó mucho una frase que dijo el Papa hace meses, que la Tercera Guerra Mundial ya había empezado. Y nosotros tenemos incontables evidencias permanentes de la crisis profunda. Inclusive el profesor Favaretto hablaba de que esto ya no es una crisis coyuntural, es una crisis mucho más profunda, estructural, pues lo que ha dicho Wallerstein y otros pensadores nos llevan a preguntarnos si esa visión del desarrollo todavía tiene validez. Estamos muy fijados a la perspectiva de que la única alternativa es la aglomeración urbana, es la única alternativa. Y yo no sé si se olvida que fue fundamental para el desarrollo del capitalismo, inclusive para el capitalismo de guerra, como lo llaman algunos, pero ese desarrollo está rompiendo sus bases mismas, ¿no? Es decir, la perspectiva que tiene la humanidad es acabarse de destruir o buscar una alternativa, y esa alternativa no está en ese modelo. Definitivamente no está en ese modelo.
Es impresionante la cantidad de contradicciones que vemos, porque si ustedes miran las cifras de la FAO en términos de la producción de alimentos, estamos produciendo 2 kilos de alimentos per cápita diario, es decir, ¿vamos a producir más alimentos? Ya el problema es otro, ya no el problema es de producir esos alimentos, en dónde, quiénes, cómo los vamos a distribuir. Pero eso toca necesariamente el concepto mismo de desarrollo. Cuando se iniciaron las conversaciones de paz en Colombia, en La Habana, hubo un pronunciamiento muy fuerte por parte del gobierno colombiano en el sentido de que no se iba a discutir el modelo de desarrollo. Y eso se ha insistido mucho. Sin embargo, en uno de estos documentos a los que yo hice referencia, en el que creo que Julio participó, el informe de la misión para la transformación del campo, uno de los temas que se plantea, con mucho cuidado, pero se plantea, es el cambio de paradigma. Y yo me pregunto, ¿a qué se está haciendo referencia? Es decir, es un poco críptica esa figura del cambio de paradigma, porque ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de terminar los procesos de acumulación y la espacialización de los procesos de acumulación. Yo creo que estamos como apuntando hacia allá. Si no estamos nosotros de acuerdo en que la única opción es la urbanización, entonces ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la opción? Y cuál es la opción implica repensar las relaciones espacio-población. Me parece a mí que eso es fundamental, repensar esas relaciones. La civilización del petróleo, yo creo que de una u otra manera está tocando a su fin. Y los desarrollos de energías alternativas todavía no tienen, digamos, esa capacidad de sustitución de la civilización del petróleo. Entonces, uno tendría que pensar como en escenarios de distinto plazo, de un corto plazo, un mediano plazo y un largo plazo, porque no podemos sentarnos a pensar únicamente en el largo plazo cuando hay millones de personas que están tratando de resolver su problema de supervivencia. Y eso me lleva como al punto de partida, que es, ¿qué hacemos con la alimentación? ¿Qué hacemos con la alimentación? Cuando ya no el problema no es el de elevar la producción o la productividad, ya el problema es otro. ¿En dónde producir? ¿Cómo producir? ¿Qué producir? Yo creo que la modestia del proceso de paz o de los acuerdos de paz, esa modestia no debe ser subestimada y me parece que nos apunta mucho a cómo resolver por lo menos los problemas iniciales, los problemas de millones de personas que tienen que sobrevivir y cómo los vamos a resolver. El mediano plazo, ahí voy un poco a Keynes, en el largo plazo todos vamos a estar muertos, pero yo digo en el corto plazo, cuando tenemos que resolver aspectos inmediatos, nos lleva mucho a decir, bueno, esa discusión sobre el desarrollo la vamos a comenzar a resolver, pero resolviendo problemas que están en lo inmediato, me parece a mí. Y en ese sentido, la distribución de la población también es un tema que nosotros tenemos que considerar con mucho cuidado. Es decir, las ciudades tienen que seguir creciendo. Yo ahí discrepo un poco del planteamiento que hacían los colegas de que esto es una tendencia imparable, porque a mí me parece que sí hay posibilidades de parar, pero van a depender de quién toma las decisiones. Porque si las decisiones siguen tomándolas quienes hasta ahora las están tomando, ese crecimiento va a ser imparable. El tema es, bueno, ¿quiénes pueden tomar un tipo de decisiones distintas? Lo dejaría ahí. Gracias. ¿Lucía era la compañera de Ecuador? ¿Ah? Perdón. Primero hiciste una afirmación de que Ecuador era un país eminentemente agropecuario. Y la verdad es que solo el 9% de la economía de Ecuador es agropecuaria. Y en los últimos 10 años, que es el periodo en el cual efectivamente se han creado un conjunto de políticas, de ministerios, de programas a favor del desarrollo rural y del desarrollo de la agricultura, Ecuador redujo
a la mitad la participación de la agricultura en su economía total. Entonces no es realmente un país eminentemente agropecuario. Es un país como el resto de América Latina, donde la agricultura es importante, pero ya no es el centro ni el eje, ni mucho menos de las economías nacionales. Sí puede ser el centro y el eje de muchas economías regionales del Ecuador, y eso es real. La transformación es inclusiva o es... Mira, yo mostré una lámina donde decía que en algunos países y en ciertas dimensiones, dependiendo de lo que definamos por inclusión, y Arilson profundizó mucho más en eso, en algunos países, Brasil, Uruguay, Chile, efectivamente estos procesos de transformación han generado procesos significativos de inclusión social, que como mostró Arilson no quiere decir que resolvieron todas las desigualdades, pero sí resolvieron algunos problemas de inclusión social. Y hay otros países donde exactamente los mismos procesos generaron exclusión social. ¿Sí? Si vas a los mapas de Arilson, donde dice, bueno, ahora veamos al interior de un país y vemos que exactamente las mismas políticas en el mismo país, con los mismos contextos macroeconómicos en determinados territorios, generaron procesos de inclusión social y en otros territorios generaron procesos de exclusión social o simplemente no se movieron las cosas. Entonces yo no creo que uno pueda decir, y esto en parte también contesta la pregunta de la compañera de la Universidad de Caldas, que estos procesos son inherentemente incluyentes o excluyentes. Porque yo creo que dependen de un conjunto de factores. Con Arilson y otros hemos trabajado estos temas y nosotros creemos que el tipo de instituciones y la relación entre instituciones, estructuras y actores sociales son las que determinan cuál es el efecto de estos mismos procesos en un determinado territorio o en un determinado país. Por supuesto que la transformación y todo este proceso de urbanización rural no es algo homogéneo. Desde el momento en que uno trabaja en desarrollo territorial, básicamente está haciendo afirmación de que tu perspectiva de entrada a los problemas del desarrollo es desde la heterogeneidad. Si no creyéramos que lo que importa es la diferenciación de los procesos locales, pues no estaríamos haciendo desarrollo territorial, sino proponiendo políticas universales de validez general. Entonces no cabe duda de que muchas de las afirmaciones que yo hice aterrizan de manera muy, muy diferente en distintos territorios. Los mismos procesos de urbanización o de diversificación de la economía rural aterrizan en el territorio de manera muy distinta y se expresan en el territorio de manera muy distinta. ¿Por qué es así? Porque hay instituciones idiosincráticas, hay estructuras sociales locales, hay actores y coaliciones sociales diferentes en los territorios que modifican el efecto de estas fuerzas. Ahora, lo que sí me parece importante decir es que uno puede tener una posición, no solo puede, debe tener una posición normativa frente a estos procesos de urbanización, de diversificación, etcétera. Pero el que uno tenga una posición normativa, decir me parece bien, me parece mal, me parece que esto hay que favorecerlo o mitigarlo o revertirlo, no debe de ser a costa de tratar de entender qué es lo que efectivamente está pasando. O sea, no es bueno, me parece, confundir la postura normativa con el análisis más positivo de los procesos que están sucediendo en los distintos territorios. Creo que eso es un comentario que quiero hacer a propósito de algunos de tus observaciones. Si los jóvenes deben o no deben estudiar en las ciudades, finalmente, y esto tiene que ver con mi concepción de desarrollo, que preguntaba también Alfonso, a mí me parece que es fundamentalmente una decisión de los distintos individuos y las distintas personas, porque a mi juicio el desarrollo consiste en ampliar el espacio de las oportunidades, del bienestar y de la libertad para tomar decisiones. Yo creo que los jóvenes están optando por distintos tipos de trabajos o distintos tipos de modos de vida o de conductas, en parte por supuesto, porque hay patrones culturales a los que responden. No hay ninguna sociedad vacía de patrones culturales.
Pero no es solo eso. No es solo el efecto del modelo de que esto es el progreso, esto es lo deseable. También hay razones objetivas de su vida cotidiana al interior de una finca rural o de un pueblo rural o de una ciudad, particularmente para las mujeres. O sea, no es solo un problema de decir, mira, si cambiamos el discurso de lo que es desarrollo, vamos a con eso poder controlar el efecto de ciertas fuerzas estructurales que existen. No todo es superestructura. Las fuerzas, los procesos estructurales y las estructuras sociales existen, realmente existen y operan y tienen un efecto. Bueno, creo que he contestado. La pregunta sobre planificación y planeación es muy compleja, Manuel, porque el punto es, a ver, primero planeación a qué nivel, ¿sí? En segundo lugar, parte del problema de la planificación es que los estados han perdido capacidad de gobernar determinados procesos. Cuando el Estado controlaba el 80% de la economía, como controló en los años 50, pues tú podías planificar, es más, tenías que planificar, porque eras tú el que invertía, eras tú el que decía dónde va a ir la fábrica, eras tú el que decía si ibas a generar caña de azúcar o tabaco, qué sé yo. Entonces había una relación entre la planificación, la toma de decisiones y la inversión pública finalmente. Hoy en día el problema es que tú puedes planificar mucho, pero la capacidad del Estado de gobernar este tipo de procesos es muchísimo más limitada que lo que era antes. Muchísimo más limitada. Y creemos que si planificamos y dictamos leyes, que con eso podemos gobernar estos procesos. Y como dijo Darío, la Constitución colombiana, la Ley 160, que es del año 94, si hubiera sido por esas leyes y por esa Constitución, no estaríamos metidos en el brete en el que estamos metidos en Colombia. Entonces hay un problema entre la planificación, la legislación o la dictación de normas y la capacidad efectiva de los estados de gobernar los procesos reales, sobre todo aquellos que tienen raíces más estructurales. Gracias. Arilson. São três questões. Primeiro, começando pela última que mencionou Júlio, o tema do planejamento, ou da planificação. A minha impressão sobre esse tema, sobretudo a partir da experiência brasileira, é que nós passamos de um extremo a outro, né? O Brasil é um dos países que teve uma grande escola, uma grande tradição de planejamento, né, que tem como um dos seus principais expoentes Celso Furtado, e que inspirou um conjunto de políticas governamentais dos anos 50, pelo menos até os anos 70 no Brasil. A partir dos anos 80, essa escola entra em crise tanto porque ela se apoiava numa forma de financiamento que não existia mais no contexto dos anos 80, né, com a crise financeira brasileira, a impossibilidade de continuar contraindo o endividamento. E a segunda razão foi a contestação social a essa forma de planificação, né? Ou seja, era um planejamento excessivamente vertical, desde o Estado e daí por diante. Nos anos 90 e, sobretudo, nos anos 2000, nós fomos ao outro extremo. Ou seja, se nós passamos de um modelo excessivamente do tipo de cima para baixo, do tipo top-down, nós passamos a valorizar muito, e com razão, as chamadas estratégias ascendentes, do tipo um bottom-up, né? E discutir planejamento no Brasil nos anos mais recentes, eu estou simplificando um pouco, mas para passar a mensagem mais rapidamente, discutir planejamento nos anos recentes passou a ser sinônimo de discutir como consultar atores locais e delegar a eles certas decisões a respeito da alocação do fundo público. Eu creio que com isso nós perdemos um pouco. Perdemos em dois sentidos. Perdemos, em primeiro lugar, em mobilização de capacidades estatais. Se, por um lado, como mencionava o Júlio, e eu concordo com ele, nós não podemos pensar hoje em dia, sobretudo em sociedades democráticas, plurais, heterogêneas, com um planejamento que se faz somente desde o Estado, em regiões rurais que têm uma enorme carência em termos de infraestruturas e de direitos, é necessário pensar em como mobilizar capacidades estatais para preencher
essas brechas que restam abertas. Então, não se trata de voltar ao velho planejamento estatal, mas de encontrar uma espécie de equilíbrio entre formas de consulta, de participação social e alguns dos mecanismos de planejamento de longo prazo, de formas de financiamento, de reestruturações profundas das economias regionais que eram típicas da época anterior. Então, eu creio que nós temos todas as condições hoje de mesclar os aprendizados dessas duas grandes etapas e recolocar o planejamento, as teorias do planejamento e a prática do planejamento no centro. Mas, sobretudo, nós temos que ter um cuidado de não reduzir o planejamento a um método de mobilização de atores. O planejamento tem que ser bem mais do que isso, repito, recuperando o que há de melhor nesses dois ciclos anteriores que nós experimentamos. Sobre o tema do crescimento econômico, eu não posso abordar isso sem falar um pouco, embora não tenha sido dirigido a mim, da questão sobre desenvolvimento. Eu concordo, coincido com o Júlio. Desenvolvimento pode ser várias coisas, e nós chamamos de desenvolvimento pelo menos duas coisas diferentes. Uma delas é o desenvolvimento como projeto, desenvolvimento como estratégia, desenvolvimento como tentativa de dar ordem à realidade, e ao desenvolvimento como processo. O conceito de desenvolvimento como tentativa de intervenção e de moldagem da realidade é um conceito que tem menos de 100 anos, que surge praticamente com a chamada economia do desenvolvimento no meio do século passado. Mas as nações, as regiões e etc. não começaram a se desenvolver do meio do século passado para cá. Elas têm séculos, milhares de anos de desenvolvimento. Então, nós precisamos separar um pouco as duas coisas, ou seja, pode haver e há projetos de desenvolvimento diferentes da parte das organizações camponesas e da parte das organizações da agricultura empresarial. Mas há um único processo de desenvolvimento que afeta a ambos os setores. Então, eu entendi, mais ou menos dessa maneira, a exposição do Júlio, por exemplo. O Júlio está nos falando do processo de desenvolvimento recente dos países latino-americanos e de algumas de suas implicações territoriais, ou seja, de desenvolvimento como processo. E nesse movimento das coisas, nós pensamos, ou devemos pensar, de que maneira inserir iniciativas, intervenções, isto é, projetos de desenvolvimento, para tentar interferir nessa realidade, levando-a para uma direção um pouco diferente, para uma direção um pouco melhor. Então, aí vem a questão do crescimento econômico, colocado pela colega. Ela me pergunta, que alternativa ao crescimento econômico? No caso dos países latino-americanos, do meu ponto de vista, que obviamente não é o único, e essa é uma questão controversa, a questão principal não é que alternativa ao crescimento econômico, mas que estilo de crescimento econômico nós vamos ter nas próximas décadas. Eu creio que se nós considerarmos, não posso falar pelos nossos países, porque o meu conhecimento dos demais países latino-americanos é mais limitado, mas no caso da sociedade brasileira, um dos grandes temas da agenda, e uma parte da crise em que nós estamos metidos hoje, diz respeito ao estancamento do crescimento econômico. Não se reduz a isso, nem de longe, claro que não, mas isso torna a crise mais aguda, porque a ausência do crescimento econômico implica em ausência de emprego, a ausência do crescimento econômico implica em menor arrecadação do Estado, o que, por sua vez, implica em menor gasto social, o que implica, portanto, em menos direitos, menor ritmo de redução da pobreza e assim sucessivamente. Ou seja, não creio que no caso dos países latino-americanos, ou do Brasil em particular, nós estejamos hoje em condições de abrir mão do crescimento econômico. Mas não precisa ser um crescimento econômico nos mesmos moldes, não deve ser nos mesmos moldes que nós experimentamos nas décadas anteriores. Quando nós mudamos de escala, a coisa pode ficar um pouco diferente. Deve ser direito de determinadas comunidades que elas recusem o crescimento econômico. Se isso afeta os seus modos de vida, se isso traz mais prejuízos do que benefícios, uma determinada comunidade, uma determinada região, deve ter o direito de recusar o crescimento econômico. Mas a questão fundamental é, isso tem que ser um direito e não uma condenação.
Ou seja, a ideia é que cada território, cada região ou cada comunidade possa fazer disso uma opção. E aí, por último, nós precisamos tomar cuidado para não estou dizendo que você está fazendo isso, mas muitas vezes eu vejo colegas, movimentos fazerem isso, que é imputar a determinados atores uma racionalidade que não é deles. Eu vi em muitos locais situações nas quais o crescimento econômico mais deletério, o crescimento econômico de pior tipo, ser recebido de braços abertos por muitas comunidades rurais. Por quê? Porque era a possibilidade, vista por pelo menos parte dessas comunidades, de ter acesso a alguma renda, de escapar do mesmo tipo de destino que tiveram os pais, as mães, os avós daqueles jovens. Então, essa era a grande questão. Um tipo de crescimento econômico que no médio prazo era ruim, era desestruturador, no curto prazo era visto como positivo. Esse é o tipo de situação que se tem que evitar. Ou seja, o ideal, e para isso servem as estratégias de desenvolvimento territorial, que as sociedades locais possam minimamente influenciar e, no limite, até escolher que tipo de inserção elas vão ter nesses processos de desenvolvimento que, queiramos ou não, afetam a todos. Não da mesma maneira, mas que necessariamente afetam a todos, sob a forma da estruturação dos mercados de trabalho, sob a forma da estruturação dos mercados de bens simbólicos, o que as pessoas querem e etc., e daí por diante. Essa é a minha ideia, ou seja, é necessário compreender o movimento das coisas para, a partir daí, poder pensar em de que maneira intervir para direcioná-las para um caminho mais positivo. Obrigado. Já temos esgotado o tempo, mas tinha a questão do professor César Adrião e do Ivan Tartaruga, e com essas duas perguntas vamos encerrar a nossa mesa. Bueno, muchas gracias. Es en el ánimo de también abonar al debate y la pregunta que nos hacía Rafa Echeverri, qué es lo que está funcionando mal, y me llama mucho la atención la explicación o la hipótesis que lanzaba Julio Verdegué. Entonces creo que mi comentario va sobre todo a poner el acento sobre que tendríamos que revisar este planteamiento que ya lleva muchos años asentado, que es el de la nueva ruralidad, y que lo hemos dado como un punto de partida de transformaciones en el campo que ya no tienen vuelta, pero que parecían haber surgido de manera intempestiva por el mero desarrollo económico, las fuerzas de la globalización, siendo que tienen un trasfondo pues político muy fuerte para nuestros países, por lo cual yo prefiero denominarlo a esto, y hay un artículo en Agronomía Colombiana del 2014, como la ruralidad neoliberal, es decir, la ruralidad que corresponde a un periodo en el cual se desmontan una serie de conquistas sociales, en donde el Estado asume una nueva orientación, y que concretamente nos lleva a este proceso de desagrarización tan intempestivo en México, que se traduce en tasas de migración muy fuertes, ¿no? Pero creo yo que corresponde de manera muy clara, y por eso la denominación de ruralidad neoliberal, pues a una serie de políticas de Estado, ¿no?, que en México tuvieron que ver con la apertura comercial brusca e indiscriminada, el retiro de los subsidios y la privatización de muchos bienes, hasta llegar a la reforma del artículo 27. Y esto creo que tiene sentido, y por eso respetuosamente lo pongo aquí en la mesa de debate, porque si estuviéramos buscando esas explicaciones de por qué los procesos de desarrollo territorial no están funcionando o están ofreciendo esos resultados tímidos o magros, como se dijo, creo que habría que revisar esa misma consideración de cómo hemos estado dando por sentada la desaparición lógica del campesinado y de la producción de alimentos, siendo que en México, como en América Latina, es uno de las asignaturas más fuertes, la gran dependencia alimentaria, que bueno, todos los datos ustedes los conocen, y que creo que es una cuestión fundamental en términos de retomar esos proyectos de nación para nuestros países. Y entonces, con todo respeto, Julio, me dio mucho cuando hiciste tu planteamiento, porque parecía cuando se preguntaba en alguna entrevista a Luis Telles Koestler que por qué no habían procedido las reformas estructurales a traducirse en una modernización del campo mexicano. Y decían, bueno, es que esas reformas
pues les faltó profundidad, les faltó un poquito más de fuerza, siendo que pues para muchos de nosotros los resultados que se han visto en el campo mexicano son desastrosos, sobre todo en términos de la migración, de la pérdida de la soberanía alimentaria y de esta idea de que los jóvenes ya no vean en el campo un medio de vida digno. Esa es mi consideración. Gracias. Gracias. Ivan, por favor. Primeiramente, Ivan Tartaruga, da Fundação de Economia e Estatística aqui do Brasil. Primeiro, parabenizar os três palestrantes, palestras muito boas, muito instigantes, né? E eu vou fazer um comentário breve, principalmente para o professor Júlio e para o professor Arilson, né? Já que acho que destacaram alguns pontos que eu acho muito importantes. O professor Júlio, quando falava da intensificação da ciência e tecnologia na discussão de desenvolvimento territorial, e o professor e o Arilson, quando falava em conhecimento e inovação, como elementos importantes nessa discussão. E a nossa discussão, já que nesse painel e no Congresso, mudanças globais, eu acho que um elemento que está sendo muito discutido, que os especialistas nas institutos de inovação estão colocando, é que a próxima revolução tecnológica provavelmente vai ser a revolução verde ou limpa, né? As tecnologias essas mais sustentáveis, né? Então, uma aposta muito grande nesse setor. E aí, eu acho que aí é importante destacar digamos assim, dois países que estão tomando a dianteira, já que dois países que é a China e a Alemanha estão tomando dianteira nessa discussão, né? Nessas áreas, né? Já que Estados Unidos está muito hesitante, o restante dos países europeus também estão mais preocupados com a austeridade do que escapar da crise, né? E aí é interessante pegar o exemplo deles, principalmente da Alemanha, que a sua estratégia de desenvolvimento tecnológico na área verde não é só na tecnologia. Eles estão numa discussão muito forte sobre o estilo de vida que nós poderíamos chamar verde também. Eles estão levando em conta isso. E aí, para o professor Júlio, eu faço o comentário, quando ele falava da intensificação da ciência e tecnologia para esses meios rurais empobrecidos, no sentido que eu acho que a América Latina tem muita riqueza no que a gente pode dizer, os estilos de vida ambientalmente corretos, tanto de indígenas, campesinato, mas eu acho que tem uma riqueza muito grande. E principalmente a Alemanha e a China também, eles se deram conta que só a tecnologia, só a questão tecnológica, a dimensão tecnológica, não é suficiente para uma revolução, né, para um crescimento, um desenvolvimento maior. E sim, é uma mudança social também. E eu acho que a América Latina tem uma importância grande nisso. E também, e aí, professor, um outro comentário para o Arilson, a China, nessa sua política de mudança tecnológica, mas que eles estão seguindo nesses últimos anos, principalmente de 2006, 2007 para cá, eles estão com uma política muito forte em inovação inclusiva, no sentido de pegar todo aquele contingente de pessoas pobres e colocar novos consumidores, mas também uma mão de obra muito qualificada também, até para ajudar essa revolução tecnológica que está acontecendo ali. Então, só colocar esse comentário que eu acho que é importante. Yo me voy a referir al comentario de César respecto de que esta nueva ruralidad corresponde a la resultante del conjunto, de la estrategia, ¿no es cierto?, que se adopta a partir de los años 80 de corte neoliberal. Yo creo que estás equivocado, César. Me da la impresión, es decir, creo que los datos reales, por ejemplo en México, te indican que el proceso de urbanización, el pic del proceso de urbanización, las máximas tasas de urbanización en México de inmigración urbano-rural, suceden en los años 60 y 70, muy previamente a la aparición del fenómeno liberal, cuando tenías una política de un Estado desarrollista, con una fuerte protección a la agricultura, a la competencia, etcétera, etcétera. Que la desagrarización de la economía mexicana también tiene lugar en el mismo periodo.
con una política muy fuerte, muy agresiva del Estado, no del capital, del Estado, de inversión en la industria, etcétera, etcétera. Con una política que además fue la misma en toda América Latina, decir, mira, tenemos que mantener el precio de los alimentos bajos para facilitar, ¿no es cierto?, el trabajo de bajo costo, la migración urbano-rural y de esa forma promover el desarrollo de la industria y de las ciudades, porque ese era el modelo de desarrollo. Entonces yo no creo que ni la urbanización ni la desagrarización de la economía sea algo que haya sucedido de 1980 para acá. Si tú ves los datos en México, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Perú, en cualquiera de nuestros países, este proceso ya estaba fundamentalmente avanzado. ¿Qué era lo que estábamos observando con los años 90? Decíamos, bueno, ¿de qué campo estamos hablando? Segunda afirmación en la que creo que estás, bueno, no sé si aquí es, tal vez no esté equivocado, sino donde difiero de tu opinión. Yo creo que estos procesos no significan la desaparición de los campesinos. Sí significan la transformación de los campesinos. Los campesinos en México, Héctor Robles ha hecho todos los análisis, son más de los que eran en 1970. Y están muy bien, gracias, o muy mal, digamos, pero ahí están. Hay un trabajo conducido por Sergio Schneider que se publicó en el 2014, con 8, 9 o 10 países de América Latina, donde se examina en muchos detalles qué pasa con la agricultura familiar. Y en todos los países encontramos exactamente lo mismo, un proceso de diferenciación al interior de la agricultura campesina, con un porcentaje de hogares de la agricultura familiar que nos dejó absolutamente sorprendidos lo importante que era de una agricultura familiar muy especializada en la producción de alimentos dedicados a la agricultura, etcétera, etcétera. No hay tal desaparición de los campesinos en este proceso. Hay una transformación de los campesinos. Ahora, ¿que cae el número absoluto de campesinos? Sí, claro que cae el número absoluto de campesinos, pero eso no significa para nada la desaparición del campesinado como sector social, como clase social, como forma de organizar la agricultura. ¿Por qué no desaparece a pesar de la caída en los números? Porque hay un formidable aumento de la productividad. Hay un formidable aumento de la productividad de la agricultura campesina en América Latina. Promedio, hay sectores que les va muy mal, hay sectores que se quedan muy rezagados, pero si tú tomas el promedio de la productividad de la agricultura familiar o la agricultura campesina en México, como quieres llamar, es un aumento espectacular de su productividad. Entonces, muchos menos campesinos producen muchísimo, muchísimo más que lo que producían sus padres cuando eran muchos más, o sus abuelos cuando eran todos. Este 9% de la agricultura que yo digo del Ecuador, ese 9% en valor real es probablemente 5 o 6 veces más grande que cuando la agricultura del Ecuador era 40 o 50% del producto del Ecuador. Y lo mismo sucede en México. Ese 5 o 6% que es la agricultura hoy día mexicana, en valor real absoluto es muchísimo mayor que cuando la agricultura mexicana era 50 o 60% del total de la economía. Gracias, Julio. Bem rapidamente sobre a questão do Ivan, você tem toda a razão. O que a China faz é uma coisa fantástica, né? Agora, não só por conta da dimensão do país, mas em parte facilitado, a contradição dos termos, por ser um país autoritário, né? Até anos atrás era proibido você deixar as aldeias e as vilas rurais. De um dia para o outro, modo de dizer, o governo, bom, agora a lógica é, vamos todos para as cidades. Até uns anos atrás a lógica era, produzimos manufatura barata e etc. Repentinamente, tudo muda e vamos investir em tecnologias intensivas, inovação e etc. No Brasil nós não temos entre grandes aspas, facilidade que o Estado autoritário propiciaria de mudanças de rumo tão rápidas. Mas, sem dúvida nenhuma, esse é o processo que precisa ser discutido. E o que falta hoje na sociedade brasileira é discussão de projeto.
discussão de projeto de futuro. E aí eu não tenho dúvida nenhuma de que as regiões rurais estariam muito bem posicionadas nisso, por uma série enorme de fatores. Eu mencionei aqui os 3 Bs, né, do Inácio Sachs. Não dá para pensar o futuro da Amazônia sem pensar nas formas de uso da biodiversidade. E aí não é só a pesca artesanal e o extrativismo. Tem indústrias tecnologicamente intensivas que podem utilizar essa biodiversidade sem degradação. Isso seria extremamente importante. Não há como pensar o futuro do Nordeste brasileiro sem ver na energia eólica e energia solar um enorme trunfo para isso. Mas nós estamos deixando isso passar. Eu tive num território em que discutia com os colegas do colegiado e etc. e tal, os investimentos todos, e eu perguntei a uma pessoa, vendo as torres de energia eólica, né, e qual que é a discussão que vocês fazem sobre isso? Não, sobre isso aí a gente não discute, porque esse é um projeto do Ministério de Energia, não tem nada a ver com a gente. Então, a grande questão é, nós precisamos retomar a capacidade e o desafio de discutir, no médio prazo, o lugar das regiões rurais numa estratégia de desenvolvimento, e não nos atermos àquilo que eu chamei de alternativo. Ou seja, desde que nós tenhamos o Ministério do Desenvolvimento Agrário, estamos contentes, mesmo que o valor que vai para a agricultura empresarial seja 10 vezes maior. Desde que a gente tenha uma política de assistência técnica, estamos contentes, mesmo que toda a pesquisa, ou quase toda, esteja predominantemente orientada à agricultura empresarial. Então, esse tipo que eu chamei de esquizofrenia, brincando com as palavras aqui, é que precisa dar lugar a uma estratégia mais coordenada. E, para isso, a sociedade tem que discutir. E, no meu modo de ver, a questão central é discutir o seguinte: de que maneira vai se usar o fundo público e os incentivos? E a questão é, nós deveríamos priorizar pela ordem. Em primeiro lugar, se eu tiver a opção de investir R$1, $1 em algo que tenha um impacto menor no meio ambiente, eu devo preferir isso. Segundo lugar, um impacto menor ou um impacto maior. Segundo lugar, segundo critério, esse investimento na atividade A ou na atividade B, aonde ele gera menor desigualdade? Esse é um segundo critério. E o terceiro critério, aí sim, deve ser o da eficiência no sentido estrito, a eficiência alocativa, quanto isso vai gerar de crescimento, de lucro e etc. Ou seja, primeiro o impacto ambiental, segundo o distributivo e terceiro o retorno estrito do investimento. Hoje o que a gente faz é exatamente o contrário. Primeiro a eficiência alocativa, o quanto isso vai gerar de lucro, de crescimento e etc., acreditando que isso vai beneficiar direta ou indiretamente, via arrecadação, políticas redistributivas, etc., a redução da desigualdade e, no limite, o meio ambiente. A gente sabe que não, as coisas não acontecem dessa maneira. Os últimos 30 anos de experiência econômica e de desenvolvimento nos mostram que aquela promessa do começo da economia do desenvolvimento não se cumpre. Então, é isso. Quer dizer, a questão é, para que se vai usar o fundo público? E, para nós, o grande desafio é nós sairmos da dependência de caminho em que nós nos metemos, que é procurar espaços, enclaves menores e etc., para a agricultura familiar, para o campesinato, para a agroecologia e daí por diante. Nós temos que voltar a discutir o jogo duro, o jogo pesado, o jogo inteiro, e não somente algumas posições periféricas e localizadas. Caso contrário, não tem alternativa, não tem saída duradoura, na minha opinião. E para isso, essa é a última palavra, nós temos que levar a sério a ideia de coalizões. Não é possível a gente recolocar o lugar das regiões rurais no debate sobre o futuro das estratégias de desenvolvimento dos nossos países, discutindo nós com nós mesmos. Nós somos poucos, podemos ser bons, mas somos poucos, e, fundamentalmente, o tipo de capacidades e o tipo de recursos que é necessário mobilizar para esse novo estilo de desenvolvimento a que eu estou fazendo referência, envolve necessariamente negociar com uma pluralidade de interesses e com uma pluralidade de atores. Esse é o grande desafio. Aí sim a gente pode recolocar o tema do planejamento, por exemplo, na discussão. Que tipo de planejamento será capaz de construir esse tipo de visão de futuro e negociar as coalizões necessárias para mobilizar os recursos materiais e não materiais, políticos, culturais, que são fundamentais para construir esse tipo de visão. É nesse tipo de encruzilhada histórica que nós estamos. E como toda encruzilhada histórica, os desafios são gigantes, mas também as oportunidades que se abrem existem. Cabe a nós tentarmos, pelo menos, aproveitá-las. Essa era a ideia. Muito obrigado, professor Arilson. Eu queria agradecer muito pela qualificada apresentação, a qualidade da informação.
a provocação também dos 3 palestrantes, que seguramente tem permitido a esse painel de introduzir esse congresso e introduzir a temática, deixando ainda muito espaço. Espero que tenha algumas perguntas frustradas para eles e para amanhã também. Um grande aplauso para os 3 palestrantes. Nós